sabemos que aprendiendo la lengua no nos alcanza nomás el conjunto de reglas gramaticales y normas sintácticas, o un listados largos de vocabulario, sino que es importante captar lo que podríamos decir la cultura de la gente que habla esta lengua. Por eso llegamos, si podés ir a la próxima diapositiva, que ahí lo tengo así más claro. Bien, ahí. Por eso llegamos a eso que muchas veces nosotros lo diríamos como intraducibles, ¿no? O sea, hay palabras que forman parte del uso cotidiano que son muy difíciles de traducir. Seguro hay una traducción oficial y seguro el diccionario ofrece una, pero queda corta al concepto, al sentido que tiene la palabra. Por ejemplo, cuando enfrentamos, voy a dar un ejemplo de castellano rioplatense, por ejemplo, cuando hablamos del pibe, ¿sí? Y traducimos en inglés como boy, sabemos que no es lo mismo, no es exactamente eso, aunque sí lo es, a la vez no lo es. Entonces se entiende, eso en la lengua griega y en todas las lenguas es muy fuerte, estos conocidos intraducibles, ¿no? Y en realidad llegamos a comprender lo que significan solamente si viajamos en el país o si convivimos con un nativo que nos puede transmitir estas nociones. Estos intraducibles son lo que podríamos decir la huella cultural del pueblo, porque no son solamente palabras en sí, un conjunto de letras que significan algo, sino que dejan una huella cultural. Y como les dije, hace falta ya una vivencia, una experiencia para llegar a comprender realmente lo que significa. Eso es también muy común para los famosos refranes, ¿no? Estas frases que usamos cotidianamente, que por ahí pueden cambiar aún en el mismo país, de ciudad a ciudad. Estos refranes son como estas perlas de sabiduría popular que no es fácil comprenderlos así nomás como con una traducción. Entonces tenemos la lengua como una herramienta de comunicación, como un conjunto, podríamos decir, un reflejo de la cultura, y obviamente es también un fenómeno social. O sea, la lengua necesita, digamos, establecerse entre personas, ¿sí? O sea, aún cuando uno está solo pensando, que también pensamos con palabras, ¿no? Bueno, hay aquellos que piensan con colores o con música, bueno, que son por ahí venas más artísticas, pero por lo general la gente piensa con palabras, pero aún estas palabras que nosotros estamos pensando, soñando aún, ¿sí? Con palabras, son palabras que de un modo las conocemos porque las conocemos en nuestro ámbito social, en nuestra familia, en nuestro colegio, bueno, en nuestro trabajo. ¿A dónde voy con eso? Las palabras no son solamente un conjunto de letras y sonidos, sino también es nuestra forma de ordenar el mundo, ¿sí? O sea, queremos expresarnos y buscamos las palabras precisas, ¿no? ¿Cuántas veces no encontramos las palabras precisas y fuimos malinterpretados, malentendidos? ¿Cuántas veces hemos dicho, hay sentimientos o momentos que no se encuentran las palabras? Bueno, eso lo voy a dejar para reflexión, es que no se encuentran las palabras realmente, nosotros no podemos encontrarlas. Bueno, esto sería interesante de pensarlo. En todo modo, en esta brevísima introducción de la lengua, así para no entrar en el ámbito de la etimología así en paracaídas, digamos, para tener una breve introducción, lo que quiero que quede, digamos, como así un pantallazo, es entender la lengua como una experiencia tanto social como también individual. Y superar un poco tanto aquel
que aprende una lengua como aquel que enseña. Sé que entre nosotros hay gente que enseña lengua o literatura, sea de otro país o sea de suyo, superar ese modo, digamos, esa forma estructurada que tenemos de transmitir la lengua como un conjunto de reglas nomás. Sigamos un poco más para hablar de la lengua griega, ¿sí? Ya que la lengua griega es la que nos une este momento de diferentes lugares del mundo. La lengua griega tiene algunas particularidades, como todas las lenguas tienen sus particularidades, pero bueno, hoy nos vamos a dedicar en la lengua griega. Tiene tres, podríamos decir, que la destacan. Tiene continuidad. No quiere decir eso que es solamente una lengua antigua, porque hay otras lenguas antiguas, ¿sí? El chino es más antiguo que el griego, ¿sí? Pero hay una continuidad en el desarrollo, en el cultivo de la lengua, y casi 3.500 años, o sea, 35 siglos, ¿sí? O un poco más, si tomamos como la primera lengua hablada en el territorio griego, la lineal A y la lineal B, estamos frente a una lengua que hace 35 siglos está en continuo desarrollo y cultivo. Y no por casualidad uso esa palabra, ¿no? Ya que nos gusta la lengua, es lindo tratar de precisar las palabras. Cuando digo cultivo de lengua, es importante entender la lengua a lo largo del tiempo, en esa diacronía, digamos, ¿sí? A lo largo del tiempo, entenderla la lengua como un cultivo, no solamente una evolución o un desarrollo, sino un cultivo. La lengua cultiva, se cultiva y cultiva. Y ahí les llamo la atención para que observen que cultivo y cultura en latín tienen la misma raíz, ¿sí? Que tiene esa raíz de estar por encima, de dar a crecer, de saber acompañar, bueno, todo eso que significa cultivar, que lo sabemos por el cultivo que realizamos en otros ámbitos, pero metafóricamente es lo mismo en la lengua. La lengua griega es un continuo cultivo desde antes de Homero. Creíamos que Homero era el primero, ¿sí? Y lo es en el sentido de que es aquel que usa, podemos decir, el alfabeto griego, ¿sí? Que es propiamente alfabeto. Pero en la década de 60, en el año 53, un estudioso, un genio, digamos, de la matemática, pudo decodificar la lineal B y darse cuenta que hay indicios, digamos, del griego arcaico, del griego de Homero, en la lineal B escrita en la época micénica y fines de la época minoica, el periodo minoico. Eso ya brindó unos siglos más de continuidad y de un largo cultivo que ya no es a partir de Homero, sino es a partir ya de las culturas estas prehelénicas, que bueno, que como en algunos seminarios hace muy poco lo estuvimos comentando y en otras oportunidades, les comento brevemente que si bien son culturas que podríamos decir tiene características orientales, o sea, características de las ciudades de Mesopotamia, de la misma organización y arte egipcio, sin embargo, se encuentran en territorio griego y podríamos decir que son eso justamente que dice su nombre, prehelénicas, o sea, antes de lo helénico. Todavía no está lo helénico propiamente dicho, pero sí está esa preparación, podríamos decir. Esta continuidad, en algunos casos, en algunos personajes tan importantes, ¿no? Como son personajes de la filosofía, de la poesía, griegos,
han llegado estos personajes dar nombre, les pido por favor el micrófono, desactivar porque me hace el eco, gracias. Les decía entonces que estos personajes, estas personas, podríamos decir, muy especiales, de origen griego, lo que hicieron es algo especial y magnífico, maravilloso. ¿Qué cosa? Concibieron palabras para transmitir nociones, ¿sí? Acá ya ven que no es lo mismo la palabra y la noción. Y un poco la etimología, eso busca la noción en el origen de la palabra, para que, o sea, busca el sentido de la palabra en el origen de la palabra, ¿sí? Entonces, estos personajes, podríamos decir como maestros de la lengua, maestros en su término más excelente, llegaron a definir cosas que aún hoy en día usamos los mismos términos, las mismas palabras para las mismas nociones, o a veces no, porque bueno, en este cultivo hay cambios. Por ejemplo, la palabra idea, una de las palabras más hermosas, ¿no? Y más, muy usadas, y usada así, tal cual, idea, ¿no? En griego, idea, es una palabra, podríamos decir, inventada, pero en el sentido no de invento, sino de fabricar, de armar, de Platón. O sea, Platón es aquel que introduce esa palabra, la palabra idea, que será una de las palabras, porque es interesantísima su etimología, que nos abre un abanico enorme. ¿A dónde voy con eso? Que en este cultivo de la lengua griega, la particularidad que tiene la lengua griega es que fue usada por personajes muy importantes para el mundo de pensamiento, por lo menos occidental. Y estos personajes son tanto filósofos como también poetas, como luego van a ser los padres de la iglesia, o sea, van a ser personajes que realmente van a introducir palabras para definir nociones y de un modo que de un modo siguen todavía vigentes y seguimos usándolos todavía. O sea, es como que llegaron a hacer algo que no se puede imitar, digamos, ¿no? O sea, aunque se ha imitado en otras cosas, pero en estas palabras, en estas nociones, es excelente. Esto respecto a la continuidad, ¿no? Y el cultivo de la lengua. Es importante entender el cultivo de la lengua porque, si se me permite, cada uno de nosotros, aprendiendo en primer lugar su lengua materna y después, en la medida que puede, o si le interesa y si es bueno otra lengua, puede sumar en este cultivo. Bueno, si entre nosotros hay un personaje así más brillante, no sé si en la altura de esto que recién nombré, pero menos, no lo sé, ahí este personaje esta persona contemporánea hoy en día, en su propia lengua, podría ser un cultivador, digamos, no sé si esta palabra está bien dicha, mejor que el simple, ¿cómo se dice? El simple usuario de la lengua, ¿sí? Y si se quiere un poco, ahí vamos también, que no seamos simples usuarios, sino que por lo menos anhelemos ser cultivadores a la medida de cada uno. La segunda característica de la lengua griega, que forma parte de su particularidad, es su presencia en las otras lenguas. Y eso es un poco, ya no hay duda, ¿no? No voy a entrar en números y estadísticas, no sé, bueno, no me interesa mucho eso, aunque, bueno, el lenguaje, la matemática es un lenguaje lógico, un lenguaje también que nos da argumentos muy fuertes, ¿no? Pero más allá de la cantidad de palabras que están hoy en día en castellano, en inglés, en alemán, ¿sí? O en otras palabras del mundo, la lengua griega se destaca por esa presencia que tiene en otras lenguas. Por supuesto,
para brindar también honor y homenaje a la otra lengua también muy importante, el latín también está presente, ¿no? No podríamos eso obviarlo, porque bueno, estamos hoy para hablar de la lengua griega, pero el latín también tiene esa particularidad de estar presente en otras lenguas. Esto fue más que todo a partir del Renacimiento. A partir del Renacimiento, que bueno, tal vez hay entre nosotros, entre el público, gente más dedicado a la época del Renacimiento, sea por el arte o por la historia, pero les llamo en eso, en esa búsqueda, en esa investigación, de que justamente una de las causas del Renacimiento era esa vuelta a lo clásico, ¿sí? O sea, en el Renacimiento se volvió a leer Platón, se volvió a leer Aristóteles, se reencontraron obras perdidas, cosa que no es menor, ¿sí? Y me animaría a decir que es una de las causas del Renacimiento eso, o sea, el reencuentro con lo clásico. Y a partir, obviamente, de esa ya universalismo del Renacimiento, universalismo no con los términos nuestros, que ya es mucho más amplio y expandido, pero sí en los términos de la época, justamente por haber vuelto a leer y a comprender y a recordar de nuevo a Platón, a Aristóteles y a otros filósofos y poetas, es que llega el griego a otras lenguas, porque los latinos lo tendrían que aprender, las lenguas romances, todos esos, tendrían que volver a aprenderlo y a enseñarlo. Y también no podría dejar al lado otra característica particular de la lengua griega, que es la conexión directa que tiene la lengua moderna griega con la lengua antigua griega. Y hay que tener algo en cuenta, decimos griego moderno, pero no es muy nuevo. ¿Cuándo comienza el griego moderno? En realidad podemos decir que el griego moderno comienza por los padres de la iglesia que escriben ya en fechas después de Cristo las obras en griego. Ahí comienza el griego moderno, o sea, es antiguo también, ¿no? O sea, no es nuevo, ¿sí? Pero bueno, frente al griego clásico es mucho más nuevo. Y también pertenece en otro mundo, ¿sí? Porque el término, por ejemplo, uno de los más famosos, ¿no? Logos, como se usa como se usa en la Apocalipsis, por ejemplo, no es la misma que lo usa, por ejemplo, Heráclito, ¿sí? O que lo usa Homero, ¿sí? O sea, la misma palabra ya va a empezar a tomar otro sentido. ¿Por qué? Por lo que decía antes, en la diapositiva anterior, porque es fenómeno social, entonces va a responder a una nueva necesidad de definir nuevos conceptos o renovados conceptos, ¿sí? Hay una conexión directa del griego moderno al griego clásico, y eso está en su estructura, en su vocabulario, obviamente, que si supiéramos un poquito más griego clásico, no nos sería tan difícil la ortografía de griego moderno. Aquellos que lo aprenden saben que es bastante difícil, pero no solamente en el vocabulario, sino también en las estructuras, ¿sí? O sea, en la morfología de los verbos, ¿sí? En las estructuras sintácticas. O sea, podríamos decir que sigue presente la estructura de griego clásico en la estructura de griego moderno, claramente, ¿sí? Obviamente con cambios, pero la base es esta. Vamos a continuar para poder avanzar con nuestras palabras. Consti, vos me decís si hay algo para hablar en el chat. ¿Sí? Yo te aviso, sí. Dale, gracias. Bueno, no podríamos no comenzar con la palabra antropos. Bueno, me animé a poner las palabras en griego y al lado
pongo cuando existe la misma tal cual, la pongo, o si no, una que se origina de la palabra, ¿no? Por ejemplo, antropología, ¿sí? Es una de las palabras que surge de la palabra anthropos en griego moderno. Está escrito también en griego moderno la palabra, no en griego clásico. Bien, la palabra anthropos, una de las etimologías, es la más, digamos, eso también hay que tenerlo en cuenta y lo advierto, ¿no? Que hay como no hay certeza en el mundo de la etimología, hay muchas hipótesis también. Y hay diferentes versiones a veces del origen de las palabras, ¿sí? Bueno, vale la pena comentar un poco la etimología de la palabra etimología, ¿sí? Que es étimos, con Y, ¿sí? Étimos, étimon, y significa verdadero, pero tiene un concepto de verdadero más práctico. Bueno, eso ven ahora qué significa verdadero más práctico. O sea, no es la alicia, la aletheia, que era un concepto de verdad, podríamos decir con mayúscula, ya les voy a comentar la definición de la aletheia, que es bellísima y muy, muy filosófica, sino el étimon, que de ahí viene etimología, podríamos decir es eso que nosotros decimos en castellano, en efecto, ¿sí? En efecto, efectivamente es así. Esa idea de efecto, ¿no? Esa idea de verdadero por la practicidad, no verdadero como alicia, ¿sí? Que tiene en griego otra connotación, podríamos decir, más metafísica, entre comillas, ¿sí? Entonces, dicha esa presentación de la misma etimología, la palabra etimología, vamos con anthropos, que les decía que una de sus propuestas de etimología es que es de ano frosco, que quiere decir ano hacia arriba, arriba, y frosco, ver, mirar. ¿Sí? Todavía en el dialecto cretense, por ejemplo, si hay algún cretense entre nosotros o descendiente, dicen foro, dicen los cretenses, ¿no? A uno y el día. Y este foro directamente viene de frosco, del griego clásico frosco. Quiere decir ver, mirar. ¿Sí? Entonces, el ser humano, vale la pena hablar y decir anthropos, en griego, y tanto moderno como clásico, es el ser humano, ¿no? No es el hombre varón. Hay otra palabra para el hombre varón, ¿sí? No hay esa, podríamos decir, confusión o que se genera cuando hablamos del hombre en castellano, ¿no? Que puede ser tanto ser humano como el hombre varón, como el varón. Anthropos es general, es el ser humano, es aquel que mira hacia arriba. Por eso, desde ahí viene la imagen que elegí para poner, bueno, una de las tantas palabras que vamos a ver, aquí esta imagen que vemos a estos seres humanos que están mirando hacia arriba. Ven, digamos, un concepto mucho más, podríamos decir, profundo, desde un punto de vista, que el hombre en castellano, que viene del latín, de humus, que es hecho por tierra, ¿sí? Entonces, anthropos en griego es aquel que mira hacia arriba. Entusiasmos, casi la misma palabra en castellano, ¿no? Entusiasmo, ¿sí? Nosotros usamos el término en un ámbito así, podríamos decir, más cotidiano hoy el día. Decimos, tengo mucho entusiasmo con esa situación, con esa persona, con ese proyecto, no sé. No sé si la usan, si les gusta usarla, bueno, depende también de cada uno, ¿no? Pero en el griego clásico, entusiasmos era una palabra, podríamos decir, en el ámbito religioso, del ámbito más que religioso, porque saben que no es fácil hablar de religión en Grecia clásica, por lo menos como nosotros lo entendemos hoy, diríamos del ámbito místico, ¿sí? El entusiasmo significa en theousía, dentro de la esencia de Dios.
dentro de la esencia de Dios. Entonces es un estado que se puede encontrar el ser humano. En la época clásica, este estado de entusiasmo era característico de las danzas rituales que se realizaban en las ceremonias dedicadas a Dioniso. ¿Sí? Dios Dioniso es el dios del entusiasmo. ¿Sí? Entonces, entusiasmos, en griego clásico, era más que todo, podemos decir, un estado místico. Nosotros diríamos hoy una especie de epifanía. ¿Sí? Esto es entusiasmos, una especie de epifanía. Para aquellos que les interesa la filosofía, el diálogo filosófico, uno de los más bellísimos, ¿no? Además tiene que ver con lo bello, Fedro, de Platón, el diálogo Fedro, de Platón, hay un largo discurso de Sócrates acerca de qué es el entusiasmo. Y ahí Sócrates le da una connotación un poquito más filosófica, o sea, no, lo saca del ámbito de misticismo, de puro misticismo, para llevarlo a esa búsqueda filosófica y al momento podríamos decir nosotros cuando captamos una idea, cuando comprendemos algo, ¿sí? Para Sócrates, cuando comprendemos algo, este momento que es como una luz, ¿no? Como dije, muestran los dibujitos que se prende la lamparita, digamos, es un momento de entusiasmo, ¿sí? Y es interesante eso porque ya vemos cómo se va del ámbito místico y se acerca más a la filosofía, por el medio de este discurso socrático, en el diálogo Fedro. Símbolo, la misma palabra, símbolo, ¿sí? La misma palabra en castellano, podríamos decir transliterada, ¿no? Ni siquiera se ha cambiado. Símbolo es del sin más valo, ¿sí? O sea, quiere decir, el verbo valo quiere decir portar, mover, ¿sí? Llevar, no mover, llevar, portar. Entonces el símbolo es aquello que unifica llevando algo, ¿sí? O sea, lleva algo y unifica. Es aquello que unifica. Y esa es la concepción de símbolo. O sea, el símbolo en el lenguaje simbólico que después, más en la modernidad y hoy más que todo, que es bastante podríamos decir, de interés. ¿Qué es el lenguaje simbólico? Es algo que es un lenguaje que usa formas que unifican lo que fue, obviamente para que haya una unificación significa que hubo antes una separación, entonces unifica lo que fue dividido. Y eso está en la idea de símbolo. Símbolo, los que saben griego moderno, está la palabra simboleo, que significa contrato, ¿sí? Vínculo, la idea de vínculo. Símbolo es una especie de vínculo, de unión, ¿sí? De algo que lleva a la unión. ¿Me siguen bien hasta acá? Sí, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. Yo voy a ir así diciendo y después si ustedes si les queda algo que quieren preguntar sobre lo que digo, escríbenlo y cuando terminamos les doy la palabra, ¿sí? Buenísimo, gracias. Bueno, la palabra nostalgia, ¿sí? Se acentúa en nostalgia en griego moderno. Decíamos hace unos días con un grupo que recién comenzó el griego clásico, no es una palabra de griego clásico, es una palabra medieval, ¿sí? O sea, posterior. Sin embargo, porque existe en castellano, existe tal cual, nostalgia, la traje hoy como una palabra de la lengua griega en general. ¿Qué significa nostalgia? Nostalgia es nostos y algos. Nostos tal vez lo habrán escuchado de la Odisea, ¿no? Cuando era un nombre, el viaje de regreso de Odiseo se llama Nostos, el Odiseo. ¿Sí? Y algos, algía,
tal vez lo habrán escuchado como el segundo componente de enfermedades, ¿no? Ahora no se me viene alguna, se me viene en griego, pero no sé si será lo mismo. Osfialgía, ¿no? No sé si existe. Bueno, esa algía significa dolor, ¿sí? Por eso, del ámbito de medicina, neuralgia. Bueno, muy bien, gracias. Significa dolor. Entonces acá tenemos dolor por el viaje de regreso, o viaje de regreso y dolor. Claramente, acá está clara la idea, ¿no? Que nostalgia es ese sentimiento, ese dolor, podríamos decir, que caracteriza a aquel que hace no sé, un viaje de regreso, pensando el viaje de regreso, bueno, regresando, ¿no? Regresando en el pasado. Y justamente tiene que ver con eso, ¿sí? Es bellísima esa etimología de nostalgia, ¿no? Es bellísima, una de las más bellas etimologías. Bueno, no pude agruparlas, ¿no? O sea, al principio empecé a agruparlas, digo, bueno, eso tiene que ver más con el ser humano, después dije, no los agrupo y vamos y vemos cómo va. Economía se dice en griego moderno, economía en castellano, una clara palabra griega que significa de oikos, que es la casa no como espacio físico, sino como hogar, ¿sí? Oikos, de ahí viene ikoienia, ¿sí? En griego moderno, significa el hogar. Y nomos, guarden esa palabra porque la vamos a ver en otras palabras también, nomos significa ley, norma, administración también, ¿no? O sea, en el sentido de que hay un movimiento de administrar, de arreglar, de regularizar. Entonces, la economía es la norma del hogar, ¿sí? Lo que lo mantiene regularizado, administrado. Fíjense acá tenemos, por ejemplo, ergonomía, ¿sí? O del primer compuesto tenemos ecología, ecosistema, ¿sí? Bien. Bueno, esa palabra hiparjo, la verdad que no existe en castellano, ¿sí? Pero es tan linda la etimología y sé que entre nosotros hay gente que estudia griego moderno y clásico y no me gustaría dejarla fuera. Es un verbo, el verbo hiparjo, que significa existir, ¿sí? En griego moderno. Y fíjense, ¿qué significa existir? Significa hipoargí, o sea, estar bajo, hipo significa bajo, el hipo, para que se den cuenta, es el sub, ¿sí? De latín. El hipo pasó a ser sub por unos cambios fonéticos, ¿sí? Entonces, bajo de la argí. ¿Argí qué es? Es la famosa arqué de los presocráticos, aquella que buscaban, ¿no? El origen. Entonces, ¿qué es la existencia? ¿Qué significa existir? Significa estar abajo del arqué, ¿sí? De este principio. Principio en términos no solamente de comienzo, ¿sí? Vieron que principio tiene esa connotación, ¿no? Comienzo, inicio, pero a la vez como principio, o sea, como algo que sigue estando presente e irregulariza y forma parte, digamos, de un sistema, ¿no? Los principios, decimos, de alguien, los principios de un sistema. Entonces, ¿qué significa existir? Estar abajo de este principio, del principio, la arqué. Hermosa la etimología de este verbo porque también nos da la perspectiva de la existencia, ¿no? Una existencia que está abajo del concepto eso famoso, leído y estudiado tanto, que es la arqué que buscaban los presocráticos. Dos palabras del ámbito más político, sociopolítico y el día, por ahí no tan usadas, pero bueno, si en algo los griegos fueron así, ¿cómo se dice la palabra? O sea, primeros, digamos, por lo menos
a lanzarse a poner sentido en palabras y dar forma en palabras, precursores, muy bien, digo yo misma, está bien, Consti, precursores, fueron en el ámbito de la política, ¿sí? En el ámbito de la política, sin duda, en la política y en la retórica. ¿Sí? Pioneros, muy bien, también pioneros, muchas gracias, Juan. Y acá tenemos dos palabras, la isonomía y la isigoría. Isonomía es, bueno, nomía lo vimos antes, ¿no? Como la ley, ¿sí? Isos es igual, ¿sí? El equivalente en latín sería equal, ¿sí? Equal. Entonces, isonomía es ser igual frente a la ley. Eso es uno de los principios de la democracia, ¿no? Isonomía. Y son ellos los pioneros en usar este término. Y la isigoría es de la palabra agorevo, un verbo que tal vez más habrán escuchado agora, ¿sí? ¿Qué significa el verbo agorevo? Significa anunciar, hablar, ¿sí? Entonces, isegoría es tener el mismo valor, la palabra mía, tener el mismo valor que la palabra tuya. Estamos hablando de principios de democracia, ¿no? Principios democráticos, de demos. Estas dos palabras, no sé si habrán leído o si pudieron ver el año pasado, en julio, espero no por única vez, pero por primera vez, desde el Teatro de Epidauro, se presentó en vivo, en línea, la tragedia de Esquilo los persas. ¿Sí? No sé si llegaron a tener de escuchar eso y conectarse, ¿no? Pero bueno, esta tragedia también la pueden leer. La tragedia de los persas de Esquilo es una tragedia que se basa, les cuento eso porque tiene que ver con la isonomía y la isigoría, que se basa en realidad en la tragedia de los persas, o sea, de cómo fueron vencidos por los griegos en las guerras médicas, siendo, digamos, tan poderosos y tantos en el número mayor y todo eso. Y hay una parte, digamos, que el mensajero, siempre hay un mensajero, ¿no? Un ángelos, ¿no? Ángelos, aprovecho, ya que estamos en eso, ángelos en griego clásico sería mensajero, pero ya después, eso es lo que les estaba hablando antes, la misma palabra, después de Cristo y con el cristianismo, va a ser ángel, ángelos, y va a significar el ángel, ¿sí? Pero cuando alguien lo lee en una tragedia griega, ángelos es mensajero. Entonces llega el mensajero para decir a la reina, a la madre de Jerjes, que fue el que lideró el ejército y fue vencido por los griegos. Llega el ángelos, el mensajero, para decir eso. Entonces ella empieza a preguntar sobre estos griegos. ¿Cómo estos griegos? Y ella dice, ¿quién es su líder? Y él responde, no tienen líder. Y ella, claro, viene de otra cultura, la cultura oriental. Es que todo eso a propósito lo pone en la escena, ¿no? Para demostrar también los cambios políticos, digamos, entre los griegos con la democracia y los orientales que tenían reyes. Dice, ¿quién es este rey que ganó a mi hijo? No hay rey. Y ella dice, ¿cómo no hay rey? ¿Cómo puede un ejército ganar sin que haya rey? Y ahí el ángel dice, ellos tienen isonomía e isigoría. ¿Sí? No tienen rey, tienen isonomía y isigoría. Fíjense, ahora siglo VI, ¿no? Esquilo es el primero de los tres poetas trágicos, que ya va a introducir estos dos principios y características del sistema de gobierno de los atenienses. Y obviamente, siendo un poeta que tiene un rol también educativo, ¿sí? Va a presentar también
esta forma como mejor, ya que esta forma pudo vencer el invencible, digamos, el monstruo que es el imperio persa. Un hermoso momento en la tragedia donde realmente la reina no puede creer, digamos, cómo un ejército sin cabeza venció a su hijo. Bien, claro, Laura, exactamente. Por eso se usa esa palabra que significa mensajero. Exactamente. Sigamos un poco más. Vamos con la palabra dogma. ¿Sí? La palabra dogma, también la palabra que existe tal cual, también está doxasía, ¿sí? La palabra dogma que va a tomar otro sentido, hoy el día cuando decimos sos dogmático, ¿sí? Estamos refiriendo a una persona así rígida, una persona así autoritaria, digamos. Pero dogma, hasta la época clásica también, significaba opinión, opinión. O sea, no tenía ese sentido de, ¿cómo decir?, verdad absoluta, sino una opinión. Por eso lo vamos a ver con el verbo doko, ¿no? Que es uno de los famosos verbos que están en los diálogos, porque justamente cuando los diálogos platónicos, cuando Sócrates o los demás interlocutores están preguntando, ¿y vos qué pensás? ¿Qué verbo usa en este pensás? Usa el verbo doko, doqueo, doko, que es el verbo que va a dar la palabra de dogma, ¿sí? Luego va a tomar este sentido de una enseñanza o de una teoría así fija, pero hasta la época clásica, seguro hasta la época clásica, significa opinión, ¿sí? Qué bueno, Analia, que la pudiste ver lo de los persas, sí, hermoso, pero no sigue en línea, fue solamente ese día. Bien, vamos con la palabra misterio. Misterio o misterio. ¿Sí? Yo la leo para no confundir los estudiantes de griego clásico, la estoy leyendo con la pronunciación de griego moderno, ¿no? Porque en griego clásico lo diríamos de otra forma, ¿sí? Bien, misterio es misterio y viene de un verbo que tal vez me hayan escuchado los que hicieron el curso sobre la mitología. Viene del mismo verbo que viene la palabra mitología también. ¿Cuál es este verbo? Es el verbo mío. Mío, así tan pequeño, tan breve. Mío. Yo no les puse todo eso para no marearles, ¿no? Porque me parece que es más importante, pero si a alguien le interesa algo en particular, yo después le digo. ¿Qué significa el verbo mío? El verbo mío significa silenciar. No decir, silenciar, callar. El misterio es, ahí está la raíz del misterio, es algo que no se dice, ¿sí? Es algo que no puede ser revelado, no se dice. Y gracias, Ana, sería bueno si querés ir escribiendo ahí, los chicos pueden escribir, gracias. Entonces ahí está la idea también de místico, fíjense, el misticismo, el mito, la mitología, el misterio, todo eso de la misma raíz, de la raíz de silenciar, ¿sí? Una hermosa etimología, ya que nos llama, digamos, la atención como un verbo que significa silenciar se usa para hablar, bueno, en el misterio queda más claro que tiene que ver con el silencio, pero en la mitología, por ejemplo, mitología significa, el mito es algo narrado, es algo dicho, ¿sí? Algo compartido por la palabra. Entonces, tener en la raíz de esta palabra el verbo silenciar es como paradójico, es una paradoja, ¿no? Porque justamente ahí está el sentido, ¿sí? El mito está callando algo, aunque está diciendo, está narrando, está diciendo muchas cosas. Que Hércules fue ahí, hizo eso, hizo lo otro, pero calla un montón de otras cosas, ¿sí? Esa es la forma que funcionan los mitos.
Y la palabra misterio está clara, porque también lo sabemos desde la tradición, que aquellos que formaban parte de los misterios tenían un voto de silencio, ¿sí? Un voto de silencio porque todo lo que vivenciaba no debería ser revelado. Tiene que ver con el símbolo que lleva algo. Exactamente, Mayra, por eso mito, símbolo, muy bien, misterio. Además, los antropólogos tipo Mircea Eliade, ¿sí? Que han estudiado también la simbología en los pueblos, ubican, digamos, el mito, el símbolo y el misterio, fíjense, tres palabras justamente directamente de griego, relacionadas entre sí y relacionadas con lo que en general podríamos nombrar lenguaje simbólico. Exactamente, muy bien. Vamos en la próxima. Bueno, una de las cosas así lindas para estudiar, ¿no? A mí siempre me queda, ¿cómo decirlo?, pendiente. Me gustaría dedicar algo al respecto de eso, a ese respecto relacionado con el tiempo, ¿sí? ¿Cómo veían los antiguos el tiempo, ¿no? ¿Cuál era su relación? Porque el tiempo, bueno, es uno de los conceptos, digamos, que más, por un lado, nos preocupa y por otro lado, menos poseemos, ¿no? Entonces, es realmente un concepto, una noción muy importante y muy rica para profundizar filosóficamente, poéticamente también. Bueno, lo que podemos decir ahora, como desde el punto de vista de etimología, tenemos dos palabras que significan tiempo en griego. Una la conocen porque ya se usa también acá, es cronos. Cronos, de ahí viene también cronómetro, cronología, cronograma, ¿sí? Todas estas palabras son griegas, ¿no? Y también el nombre del titán, padre de Zeus, Cronos, ¿sí? Aunque él es Cronos, o sea, con K, con capa, y el tiempo es Cronos, pero es lo mismo, porque además Cronos, simbólicamente como un dios, ven que para comprender etimología hay que saber un poco de todo, ¿no? Un poco de filosofía, un poco de mitología, no es... El Cronos, el dios Cronos, el padre de Zeus, de un modo da comienzo al tiempo, ¿sí? O sea, entramos, digamos, a un tiempo, pero un tiempo todavía, aunque sé que se va a escuchar medio raro, pero un tiempo atemporal. El tiempo de Cronos es un tiempo atemporal. Es un tiempo antes del tiempo. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre Cronos y Kairos? Kairos o Kairos, ¿no? Creo que no hay equivalente castellano. El Cronos era el tiempo, digamos, con la T mayúscula, ¿sí? Como un tiempo sabio, como un tiempo, eso que nosotros diríamos, vieron cuando nosotros decimos el tiempo mostrará, el tiempo dirá, bueno, si hubiéramos sido griegos, ahí usaríamos la palabra cronos, ¿sí? Porque ellos distinguían, digamos, el tiempo que enseña, ¿sí? Como un padre que con paciencia está esperando que se maduren sus hijos, por eso es la figura de Cronos como padre, que enseña, ¿sí? Una cosa es el Cronos como el tiempo que enseña, que deja que las cosas se acomoden y que se muestren, ¿sí? Este tiempo sabio. Y otro era el tiempo Kairos, que era, nosotros diríamos hoy el día, oportunidad. De ahí viene en griego moderno efkería, ¿no? Kairos era la oportunidad, era algo que también tenía que ver con el tiempo, pero era la oportunidad que te da el tiempo. Y fíjense ahora ¿cómo diríamos? La agudeza, digamos, de los romanos, que tomaron el concepto de Kairos y lo hicieron una divinidad.
lo divinizaron. Y acá tenemos en la imagen el dios Kairos. O sea, los griegos no tuvieron un dios Kairos, pero los romanos sí tomaron esa distinción entre Cronos y Kairos y la divinizaron, este concepto, lo divinizaron. La imagen es la imagen que vemos. No sé si la pueden observar. ¿Qué es la oportunidad, no? Cuando digo yo ahora Kairos, y este dios es el dios de la oportunidad. Es un dios que tiene alas en los pies. O sea, vuela, ¿no? Es rápido, o sea, viene y se va, como la oportunidad. Está en movimiento, no es estático, ¿no? Justamente por ese movimiento de sus pies. Tiene la balanza, o sea, es justo. De la oportunidad, esto es hermoso. No es una suerte, no es una suerte nomás, es justo, es justicia, es una especie de justicia, es una manifestación de la justicia de la oportunidad. Soy muy filosófico, ¿no? Porque ahí sacamos un poco la idea del azar, oportunidad como azar, ¿sí? Por eso viene con la balanza. Y tiene algo, no sé si lo pueden ver, después pueden googlear otras imágenes. Parece que tiene algo acá, ¿no? Pero en realidad no tiene acá. Acá está calvo, totalmente, digamos, pelado. Solamente tiene así flequillos adelante, ¿sí? Y atrás todo pelado. ¿Por qué? Porque este Dios, uno lo puede agarrar desde adelante. Cuando ya se va, no lo podés agarrar desde atrás, porque no tiene pelo, no tiene flequillo, no tiene nada atrás, está pelado. Hermosa, también humorística, ¿no? O sea, linda imagen para representar la oportunidad, ¿sí? El momento oportuno, Noelia. Muy bien, es el momento oportuno, que muy interesante la balanza. O sea, no es un azar, digamos, de la suerte, sino una justicia. Ahí, digamos, podríamos decir, se hace una especie de justicia. Sin embargo, es una divinidad, ¿no? Para los romanos. Entonces, el ser humano tendría que ser atento para poder agarrarlo cuando viene, porque cuando ya se ha ido no podés, digamos. ¿Sí? Ah, mira, Teresita, no lo sabía ese refrán. No sé de dónde es, si querés escribirnos. Es muy lindo, realmente. Entonces vuelvo, ¿no? Cronos sería esta faceta del tiempo como tiempo sabio, ¿sí? Que deja que las cosas muestren, que se hagan, que se vean. Y Kairos, el concepto del tiempo oportuno. Hoy el día en griego moderno, kairos significa clima, por ejemplo. O sea, ya se fue un poco de ese ámbito, ¿no? Y se fue más a lo meteorológico, uno puede decir. Bueno, acá tenemos un insulto, diríamos, ¿no? Un insulto light, liviano, porque hay otros mucho peores. El insulto idiota, ¿sí? Que en griego no fue un insulto exactamente, pero sí fue una actitud negativa. Por eso pasó ya rápidamente en Roma, idiota era insulto. ¿Sí? ¿Pero qué era el idiotis? Ojo que es una palabra que se usa en griego moderno, idiotis. La palabra idiotis significa privado, el individuo, el que se ocupa de lo privado y no de lo público. Lo contrario de idiotis es demotis, que tiene que ver con el dimo, ¿no? Con el pueblo. Repito, no era insulto en la antigüedad, en Grecia, pero sí era algo ya negativo. ¿Qué cosa? De ocuparte de cosas privadas y no de demos, de lo público. El apartado de la sociedad o el aquel nosotros diríamos hoy en día, que para nosotros casi es un valor, ¿no?
O sea, ocuparte de lo tuyo, digamos, nomás. Para nosotros, hoy en día, para nuestra mentalidad, eso es lo que se hace, digamos, ¿sí? Entonces, idiotis es lo contrario, lo opuesto de dimotis. Era, digamos, aquel que se ocupaba de lo privado. Y dimotis era aquel que se ocupaba de lo público. ¿Y por qué era una actitud negativa? Y porque justamente, por eso que hablábamos antes de la formación de la polis y del demos, era muy importante que la persona se ocupaba de lo social y de lo político, de lo público. Y aquel que se apartaba era egoísta, era un idiota. Y llega ya en Roma, ya significa en Roma un insulto, ¿no? Y en las lenguas también, porque está también idiot, ¿no? En inglés. No conozco lo idiopático, me parece que no, porque tiene que ver de idios, que es de lo mismo, ¿no? De lo propio. Tiene que ver, pero no sé qué significa exactamente. Sí, es el individualismo, exactamente, el individualismo. Sería el individualista. Bien. Destino. Destino. Bueno, también hay muchas formas de decir destino en griego, otro de los conceptos que podríamos dedicar casi una charla solamente para eso, pero yo elegí uno de estos, de hablar hoy, que es mira, mira. ¿Por qué? Porque mira, que es el destino, todavía en griego moderno significa destino, inexorable además, cosa que es una cualidad del destino. Mira significa literalmente un lote de tierra, digamos. Los que conocen griego moderno les hago que recuerdan el verbo mirazo, que significa dividir, de tener y dar partes, digamos. Dividir y dar partes a cada uno. Entonces, viene la misma raíz de mira. El destino, las moiras, ¿no? Las famosas 3 moiras, repartir, gracias, sí. Hoy Juan es mi traductor, muchas gracias. Claro, es repartir. Entonces, las 3 moiras, encima porque en la mitología eran como 3 damas, hijas de la necesidad, hijas de Ananke, que era la necesidad, eran aquellos que repartían, ¿sí? Justamente el destino a cada uno. Entonces, Moira tiene una relación directa con eso, con una parte, digamos, un lote, diríamos, de tierra que a cada uno le ha tocado vivir. ¿Sí? Entonces, siendo un lote, tiene como límites, pero también tiene toda esa superficie para, bueno, desarrollarse y, bueno, y evolucionar, cultivar justamente. ¿Sí? Otro concepto muy interesante porque le quita, si bien hay factores limitadores, porque un lote tiene límites, sin embargo, también tiene toda una superficie, ¿sí? Entonces ahí está, podríamos decir, la idea del destino, que tiene una parte inexorable, una parte determinada y otra parte que sí se puede justamente cultivar, por eso se relaciona con la tierra, ¿sí? Meridio también, otra palabra en moderno que sale de la misma raíz. Bien. Vamos con la palabra bárbaros. Bárbaros. Una palabra que en realidad es una onomatopeya. Onomatopeya es cuando se arma una palabra por el sonido que hace, ¿sí? O sea, no, realmente, digamos, no tiene un sentido, sino está armada por el sonido de la misma palabra, de lo que se realiza en la palabra. Bárbaros era una palabra que ya se usaba en la época clásica y era para definir las personas que no eran griegos, los no griegos, ¿sí?
El bárbaro era el otro, todo el otro. Bueno, otro temazo, diríamos, para hablar y pensar, ¿no? Cómo se define el griego por la distinción que hace, la diferenciación que hace del otro. Si quisiéramos dibujar el perfil, digamos, del griego en la época clásica por lo menos, el extranjero, muy bien, seguro ahí vamos a poner el pionero, el navegante, el poeta, el filósofo, o sea, le vamos a dar como muchas cosas así brillantes. Pero tenemos que estar muy, muy claros que también estos mismos griegos tenían una especie de, yo diría, en términos nuestros, soberbia, ¿sí? O sea, una reconocimiento y muy, muy así definido, claro, y apartado de lo bárbaro. Uno de los muchos veces que Grecia fue dividida en dos partes, porque en su larga historia se ha dividido muchas veces en dos partes que se luchan entre ellos, los griegos, es una característica. Una de las famosas momentos históricos que Grecia fue dividida en dos partes tiene que ver con eso. Fue con los macedónicos y los antimacedónicos. O sea, mientras Alejandro conquistaba el Oriente, habían griegos que apoyaban este movimiento y lo consideraban como llevar la cultura, el espíritu helénico y todo eso, y eran los macedónicos, digamos, y habían el otro bando, que eran los antimacedónicos, y estaban en contra. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo ahora ellos son griegos? No son griegos, son bárbaros, son extranjeros, son otros. Los griegos somos nosotros acá, los que estamos acá en Atenas, los que estamos acá en las colonias, a lo sumo. Ellos no. ¿Quiénes son? ¿Sí? Ahí está también ese perfil que no hay que dejarlo afuera. El bárbaro, ¿por qué lo llamaban bárbaro? El extranjero. Porque las lenguas que ellos escuchaban, sus lenguas, que más bien tenemos que pensar en las lenguas de los germanos, ¿no? Hacían como un ruido, era como ruido en los oídos del griego, porque hacían como un bar. Por eso les dije esta onomatopeya. Se hacía como un ruido extraño, que no era música, no era musical, no era tan bello, digamos, y musical como el propio griego la lengua. Era como un ruido, ¿sí? Nosotros diríamos un compresero, no sé, le parecía como feo. Y probablemente este sonido var, justamente, una de las propuestas, digamos, es que es ese sonido, ese fonema que está en las lenguas germanas, que es la W con la R, ¿sí? La W con la R son dos fonemas fuertes, digamos, en las lenguas germanas, ¿sí? A uno y el día. Entonces, probablemente ese sonido que sonaba así tan mal a los oídos de los griegos, que tenían esa lengua tan bella, bueno, eran bárbaros, eran los extranjeros. Claro, como el bla bla, sí. Entonces, el bárbaro significaba el extranjero, pero con una connotación, ahora no me viene la palabra, negativa, digamos. ¿Sí? El extranjero inferior. Bien. Galaxia o galaxías, peyorativo. Muy bien, gracias, muchas gracias, peyorativo. Galaxia, ¿no? Galaxías. Bueno, acá en realidad esa palabra se basa en un mito, en el mito que cuando Hera está dando la leche, que es gala en griego, de ahí viene gala, cuando está dando la leche sin saber, está amamantando a Heracles, porque Zeus la engañó y porque quería que su hijo sea fuerte y sabía que tomando la leche de la reina, digamos, de los dioses, sería fuerte, más fuerte,
se lo dio para que lo amamantara y ella no se dio cuenta. Hasta que algún momento en el proceso se da cuenta que es Heracles, que el bebé es Heracles. Entonces, con un movimiento así brusco, saca el bebé de su pecho y la leche, según el mito, la leche se expande en el cielo y se forma la galaxia. Por eso, Gala, ¿sí? Galaxia, Gala, donde sea leche en griego. Los lácticos, lácte va a ser, digamos, leche, lácte, late, ¿sí? En realidad se relaciona con el gala, ¿no? Con gala. Bien. Llegamos a la palabra que les mencioné al principio, que era la palabra idea, que les dije que padre de esa palabra claramente es Platón, no porque no existía esta palabra. Platón hace algo como filósofo, poeta, diríamos, poeta en el sentido de, justamente voy ahora a adelantar el poeta que vamos a ver luego. Poeta en griego clásico significaba el creador, el que crea, ¿sí? El que fabrica, el fabricador. El artesano, podríamos decir, ¿sí? O sea, alguien que está haciendo, porque era un creador, fabricador de las manos. El poeta era un fabricador de las manos. Y no es el poeta que hoy nombramos como el que arma, digamos, que fabrica palabras o canciones o eso. Era un artesano, exactamente, el poeta. Vuelvo a la idea. Platón era un poeta, sin duda, porque ¿qué hacía? Tomaba una palabra de un contexto cotidiano, diríamos. La palabra idea existía el eidos, alguien lo escribió antes, eidos, existía ya. ¿Pero qué significaba eidos? Significaba lo visto, lo que se puede ver. En realidad, no, literalmente es lo que fue visto, así como participio, digamos, ¿no? Visto, lo que fue visto. Entonces, Platón, en el desarrollo de su teoría de las ideas, que, bueno, que es una teoría que no es tan simple porque se está desarrollando en diferentes diálogos, introduce el concepto de idea como aquello que fue visto en un plano superior que el plano, podríamos decir, de la existencia. Alguien antes vi así rápidamente, solamente que no quise interrumpir, ¿cuál es la diferencia entre ser y existir? Bueno, muy filosófico, pero podríamos comentar. Platónicamente hablando, la existencia sería parte del mundo de manifestación y el ser sería parte del mundo de las ideas. Entonces, las ideas pertenecen en el mundo atemporal, arquetípico, otra palabra griega usada por Platón, que ahí es el mundo del ser, ¿sí? Pero él consideraba que las ideas fueran vistas por las personas, porque él consideraba que las personas, nosotros, tenemos acceso a este mundo del ser, a este mundo de las ideas. Solamente ¿qué es aquello que divide este mundo? ¿Cuál es la pared, digamos, que nos hace dividir el mundo de la existencia y el mundo del ser, platónicamente hablando siempre? El olvido. ¿Sí? El olvido. El olvido está esa línea que ellos ya tenían en su mitología, que el alma, encarnándose, digamos, llegando a la vida, tomaba agua del río del Eteo, que era el río de olvido. Pero antes de tomar agua, había visto, ahí está, idea, fue vista la idea. Después tomó agua del olvido y olvidó. Entonces, en la vida, por medio de la mayéutica, socrática y la dialéctica, uno tiene que recordar.
Por eso la educación platónica es en realidad un recuerdo, recordar. Bueno, muy brevemente les hice una síntesis en realidad de la filosofía platónica, pero bueno, para los que no les interesa tanto les pido perdón, pero bueno, es interesante, importante para explicar la palabra idea. Entonces ven que la palabra idea, aunque hoy en día tiene como un sentido más abstracto, decimos, bueno, para que tengas una idea, no, ni idea, no sé, o sea, la usamos como, en realidad para Platón era algo muy, muy concreto, algo que fue visto. Y si fue visto, significa fue sabido, fue conocido, porque la vista se relaciona con el conocimiento en la cultura griega. Acuérdense, la diosa Atenea con el búho como símbolo, ¿no? El ave con los ojos grandes que ven la oscuridad y puede girar la cabeza 360 grados, ¿sí? Todo eso hay que tener en cuenta para entender la etimología de la palabra idea. Podríamos, digamos, hablar solamente de eso si quisiéramos. Sí, exactamente. En el recordar ahora, que está linda, hay una etimología latina acá, en el recordar, que es volver en el corazón. Es un poco diferente, se diferencia un poco, porque ya no pasa al mundo de las ideas, sino pasa del corazón. Pero se relaciona. Justamente la reminiscencia, sí, Laura, una teoría, digamos, que se relaciona directamente con la teoría de las ideas, con la mayéutica. Psique, ¿no? Psicología, psicosomático, bueno, todo eso. Psique viene del verbo psijo, que significa soplar. ¿Sí? Es el soplo. Porque el alma, la psique, se consideró en la antigüedad como un soplo que sale del cuerpo cuando uno fallece, uno deja la vida, sale este soplo, ¿sí? Y este soplo se va al Hades, que sería el inframundo. Es importante entender que el Hades en griego clásico y arcaico, hasta la época cristiana, no es el infierno, ¿no? No es, digamos, esa idea de lo negativo que por ahí tenemos nosotros. El Hades es el mundo de los muertos. O sea, es un plano donde viven, donde van las almas y psiques después de morir. ¿Sí? Pero no es necesariamente un lugar de sufrimiento. ¿Sí? Eso es importante para, aunque bueno, ahora otro tema en la vida después y la psique en la cosmovisión griega, pero lo dejo. Psique, nos interesa ahora la etimología, viene del verbo psijo, que significa soplar. Cosmos. Bueno, tal vez ya lo habrán escuchado o habrán visto la relación entre cosmos y cosmética. ¿Sí? Porque cosmos significa bello, ordenado. Y lo bello, justamente lo bello para los griegos era lo ordenado, lo armónico, en este sentido ordenado, ¿no? Simétrico, o sea, matemáticamente expresado. ¿Sí? Entonces, cosmos es algo que es bello, simétrico, armónico, periódico, ¿sí? Porque el periodo tiene que ver con esa armonía, pero en la línea del tiempo, ¿sí? El periódico. Eso era el cosmos. De ahí viene a nosotros, nos quedó la cosmética, cosmetología, o bueno, estos términos, pero viene de eso, de ese concepto de la belleza. Bueno, acá tenemos algo, ¿no? Gimnasio, decimos, que es el lugar donde vamos a hacer ejercicio físico, pero en griego y gimnasio es en la secundaria. La secundaria la llamamos gimnasio. El ejercicio físico lo llamamos gimnastiki, o sea, tiene que ver con eso, pero no es exactamente lo mismo.
Pero, ¿qué es gimnasio? ¿Qué es gimnasio? ¿De qué viene esa palabra? La palabra gimnos, ¿qué significa desnudo? Gimnos, ¿qué significa desnudo? Y ahora un poco nos choquea, ¿no? O sea, estamos hablando de gimnasia, estamos hablando de la educación secundaria. ¿No decís qué significa desnudo? Y sí, no nos tiene que choquear en realidad porque para ellos era algo normal. O sea, los jóvenes que hacían ejercicio físico o que formaban parte de los Juegos Olímpicos, todo el ejercicio físico y los Juegos Olímpicos, todo eso lo hacían desnudos, ¿sí? No estaban vestidos, estaban desnudos. Y la desnudez en Grecia, o por lo menos en Atenas, ¿sí? No era vista como los años después del cristianismo, con la introducción del pudor, ¿sí? No había el concepto de pudor en la época clásica, ¿sí? Entonces, más podríamos decir que la desnudez era como sé que es algo difícil para nosotros pensarlo, porque a nosotros nos intriga un cuerpo desnudo, ¿sí? O sea, aunque sea alguien muy no sé, todo eso, no es de lo más cómodo eso. Pero para ellos, la belleza del cuerpo físico debería ser admirada y expuesta, ¿sí? Porque era bello. Es que la belleza juega un rol muy importante en la cultura griega, la belleza, la armonía, la música. Podríamos decir, si me preguntarían, digamos, 2, 3 palabras que sintetizan el espíritu helénico, por lo menos antiguo, ¿no? No diría después que es otra cosa. Yo diría lo bello, la belleza, la armonía, la simetría. Sí, intimida lo desnudo. Bien, entonces de ahí viene gimnasio y gimnastiki, porque ellos hacían gimnasia desnudos, y en griego moderno se usa la misma palabra para la secundaria. ¿Por qué? Porque claro, hacer ejercicios físicos era, como diríamos nosotros, una de las 3 materias más importantes de pedagogía. Pedagogía se llamaba el instituto, digamos. ¿Cuáles eran las 3? La lengua, ¿sí? La lengua, la música y la gimnasia. Lengua, música y gimnasia. Dentro de la lengua aprendían matemática. O sea, como que la lengua formaba parte de la matemática, ¿sí? Era una concepción diferente. Vamos con la palabra última. Son dos verbos que se usan hoy en el griego moderno, y por ahí chocan los nuevos, los aprendices, digamos, de griego moderno, porque tenemos 2 sinónimos, ¿no? Ergázome, que significa trabajar, dulevo, que significa trabajar. ¿Y por qué nos choca? Porque acá en el dulevo, más que todo, tenemos la raíz de dulos. Dulos era el esclavo, el servidor, digamos, ¿sí? En Atenas. Y era una clase social, diríamos. Los esclavos eran extranjeros, ¿sí? Eran como empleados, diríamos. Podrían llegar a ser libres, pero bueno, era un proceso que no era fácil, ¿sí? Y por lo general no se consideraban ciudadanos atenienses. En esta famosa democracia, ¿quiénes eran demotes? ¿Quiénes eran el pueblo? Los varones atenienses. Entonces estamos hablando de un número muy, muy pequeño, ¿no? Porque excluimos las mujeres y excluimos los esclavos. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Esta democracia, digamos, no era absoluta. No eran todos, eran ciudadanos atenienses. Entonces, dulevo, que es dulevo, es una palabra que se usa, y duliacanes, de qué trabajás, ¿no? Sí, viene de dulos, y choca, digamos, porque en realidad es como decir de qué sos esclavo,
pero bueno, para los griegos no, ya le hemos incorporado. No sé qué hemos incorporado, el significado de ser esclavo, no sé, pero bueno, ya no nos choca, pero hay otros que se chocan, ¿sí? Que más que todo los que saben que dulos en griego clásico era el esclavo. Y ergázome, que en realidad es más bello el verbo ergázome, que tiene que ver con esa ergonomía, ese ergo era la obra. Entonces, ergázome significa hacer obra, producir obra. Duleo significa literalmente ser esclavo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bien, ya vamos, falta menos. Métodos, ¿no? Método. Acá les puse unas palabras que son bien así técnicas. Método, periodo, programa, análisis. ¿Sí? Método es el camino, es por medio del camino, de O2. O2 es el camino. O sea, método significa un camino, un proceso, un paso a paso. Períodos es la misma palabra O2, que significa camino, pero con la preposición peri, que seguro la han escuchado porque está perímetro, periferia, que significa círculo. Entonces, períodos es un camino circular, ¿sí? Una vuelta, diríamos. Métodos es un camino de paso a paso, o sea, el proceso de camino, ¿sí? Mejor dicho. Programa, una palabra tan usada, ¿no? Programa. Es programa, antes de la letra. Grama es la letra, ¿no? Ahí tienen un montón de palabras de grama, ¿no? Y de grafo, que significa escribir. Programa es lo que haces antes de la letra, digamos. O sea, antes de ponerle a escribir, lo que haces antes. ¿Qué haces antes? Lo pensás, lo proyectás, ¿sí? Entonces, ahí está programa. El proceso antes de escribir. Que bueno, escribir se entiende ahora ejecutar, digamos, llevar a cabo. Me gusta mucho la etimología de análisis. ¿Sí? Análisis. Análisis. Lisi, en griego moderno significa solución, pero en griego clásico tenía algo más que solución, tenía el sentido de liberar, de soltar. ¿Sí? Liberar. Liberar no lo piensen así demasiado como nosotros, libertad. No, ya no estos conceptos. Tengan en cuenta que el concepto de libertad es un concepto moderno, ¿no? La época moderna. Si hablamos recién de esclavos y todo eso, no estaba este concepto de la libertad, digamos. Yo estoy refiriendo a una liberación en el sentido de soltar, o sea, de un modo, resolver un problema es soltarlo, ¿sí? Entonces, análisis es volver a soltar, una idea de volver a soltar, de liberar. Así cobra más sentido el concepto de psicoanálisis, ¿sí? Lo digo eso porque el análisis, el uso que hacemos del análisis es más como, lo pensamos con pensamiento, déjame, lo estoy analizando, a ver, o sea, pensemos que el análisis es algo que tiene que ver con un proceso mental de pensamiento, pero en realidad tiene que ver con uno resolver, soltar, ¿sí? Dejar libre. Desprender. Bueno, muchísimas gracias. Muy útil la precisión. Eso, desprender. Bueno, por la palabra pathos, tan hermosa palabra para los griegos que son muy, bueno, dramáticos somos y así exagerados, pero bueno, la palabra pathos o patos, ¿sí? No tenía, en la Grecia clásica no tenía el sentido que tiene hoy. Pathos es pasión, ¿no? Pasión.
pero en Grecia, hoy en día es pasión, pero en Grecia clásica, pathos es lo que nosotros decimos hoy drama. Bueno, está cerca de pasión, pero no es lo mismo. O sea, era el drama, ¿sí? Era el dramatismo, ¿sí? O sea, diríamos, eso se da mucho en las tragedias, y más que todo de Eurípides, ¿sí? ¿Qué tenemos, digamos? Pathos, en lo clásico, ¿no? Es una expresión dramática de sentimientos. Sean porque los sentimientos, digamos, son dramáticos, por eso, ¿no? Es expresión dramática. No es así, no es contemplanza, es lo contrario de la templanza, ¿sí? No es la templanza, digamos, ¿sí? Es el pathos. Ya voy a comentar eso, Noelia, porque no, es una falsa etimología, me gustaría comentarlo. Entonces, pathos es un dramatismo, digamos, es dramático, tiene eso. Y de ahí vienen varias palabras con las preposiciones, ¿vieron? Eso es muy común en griego, ¿no? Tener un verbo o una palabra y cambiar la preposición. Y eso puede generarles problemas, yo digo a los estudiantes de griego que les puede generar problemas, pero en realidad les puede ayudar a tener más vocabulario, porque si captas el concepto de la preposición, de sin, que decíamos antes, símbolo, ¿sí? Simpatía acá, o del anti, que es opuesto, antipatía, o de a, que es la privativa, ¿sí? Si captas el concepto de la preposición, después tenés mucho vocabulario porque conociendo una palabra le cambias con la preposición, ¿sí? Bueno, pathos, simpatía es como tener en griego, ¿no? En griego, no es la simpatía nuestra, que no es exactamente lo mismo por ahí. Es como tener la misma onda, digamos, la misma, vibrar a lo mismo, en lo mismo, tener el mismo pathos, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con eso que me es simpático, ¿sí? Pero en griego tiene un sentido un poquito más, ¿sí? Antipatía es lo contrario, no compartir patos. O sea, simpatía compartimos patos, en la antipatía no compartimos. Y al apatía, no sé si existe en realidad, apatía sería no tener, ¿sí? Que en diferencia a la cosmovisión estoica y cristiana, no tener patos para los griegos en el mundo clásico no era una virtud. ¿Sí? Pero claro, debería ser un dramatismo, diríamos, moderación sí, pero no apatía, ¿sí? No apatía. Sintonía tiene que ver con el mismo tono, ¿sí? En el mismo nivel, es musical. Bueno, patología tiene que ver con ese patos, pero bueno, me quedó comentar la idea de, claro, algunos dicen que es una falsa etimología, que Pascua viene de patos, o sea, justamente es como decimos en griego, ¿no? En griego moderno, tapacitu Christu. Pensamos que Pascua viene de pasos, no, Pascua viene de una palabra hebrea que significa pasar, pasaje. Justamente este es el pasaje de la resurrección. ¿Sí? No tiene que ver con el patos, es una etimología falsa, como se dice. Una palabra que la tenemos en castellano, pero con otro sentido, agonas, agonía, ¿sí? Agonas es una palabra muy importante para los griegos clásicos. Es la idea de concurso, competencia, que a ellos les gustaba mucho. Ellos muchas veces participaban en lo que hoy diríamos concursos, sean teatrales, sean los de los Juegos Olímpicos, les gustaba competir,
Y acá tienen antagonismo, protagonismo. O sea, agonos diríamos que es el competir, es el desafiar, ¿sí? A ellos les gustaba desafiarse y desafiarse comparándose con el otro, o sea, haciendo algo para ganar. Era como una especie de demostrar su valor, ¿sí? Entonces, agonas era algo importante, agonas de música, agonas de los Juegos Olímpicos, que fíjense que nosotros decimos Juegos Olímpicos, pero no, para los griegos eran agones olimpiaki, agones, no juegos, no son juegos, son agones, ¿sí? Son competencias. Y el concepto de competencia griego era diferente que lo nuestro. O sea, el espíritu de competencia era algo positivo, porque te mantenía, digamos, en esa actitud desafiante, desafiar, mejorar, ¿sí? Y acá está antagonismo, que sería el opuesto, digamos, protagonismo, o sea, tener una primera palabra, una primera puesta, digamos, en esa competición, y una palabra que lamentablemente no está en castellano, pero sí en griego moderno, sinagonismo. Sinagonismos. Nosotros tenemos antagonismos, que es competencia, y sinagonismos, que no es lo mismo. O sea, antagonismos hay una idea de antítesis, una idea de pelea, diríamos. Pero en el sinagonismos hay una idea que vamos juntos. O sea, diríamos una sana competencia. No sé si me explico, como no hay palabra. Entonces, sinagonismos que existe en griego moderno es una sana competencia. Ahora alguien podría preguntar, ¿hay sana competencia? Claramente que sí. Sí, hay en el concepto griego. Si no, no hubiera existido la palabra. Y antagonismo sí es una competencia antagónica, digamos. Se acerca sinergia. Bravo, Viviana, muy bien. Y sinergia viene de este sin más ergo que vimos antes. ¿Sí? Que es sí, se acerca la sinergia. Muy bien, Viviana, gracias. Sí. Vamos a la próxima. Creo que es la última. Bueno, la poesía la dijimos, porque dijimos el poeta como el fabricador, o el artesano, ¿sí? Es un creador, pero con las manos, ¿sí? Voy a izopios, y después voy a la primera. Izopios, que es la palabra que significa actor en griego, es el que crea etos. Etos es de donde viene la ética, ¿no? O sea, es el poeta de la ética. Fíjense, una definición, digamos, de actor. Muy alta, altísima, el izopios. O sea, el poeta de la ética, o sea, el que crea ética. Bueno, para comprender eso hay que comprender toda la cosmovisión y mentalidad, no cosmovisión, diríamos, mentalidad mejor y cultura griega acerca del teatro. El teatro no era un pasatiempo, digamos, que un lujo, algo, digamos, cultural. Era como una institución de la polis. Era una institución de la polis que educaba, formaba el carácter de la gente, tenía connotación religiosa. ¿Por qué? Porque las obras teatrales, justamente los poetas participaban en competencias, ¿sí? Y en estas competencias se realizaban las festividades de Dioniso, que es el dios del teatro. Entonces, dios que se relaciona con el teatro y con la tragedia más especialmente. Entonces, el actor era un rol, digamos, podemos decir, como una especie de pedagogo, aunque parezca para nosotros mucho. Y ya que hablé de pedagogo, voy al penúltimo, pedagogos, pedagogo. Exactamente, etos es carácter, exactamente, Lorenzo. Que muy linda también la etimología, más que todo para las personas que nos dedicamos a la enseñanza. El pedagogo es el canal agogos,
del niño. Es un canal para el niño, el pedagogo. Es un canal de ayuda. El agogos es un canal de ayuda, alguien, digamos, que facilita las cosas, ¿sí? Poner un canal y facilitar pasar la energía. Eso es el pedagogo. Bueno, voy a decirlo rápido, que es museo. Museo es el lugar dedicado a las musas, ¿sí? Entendiendo musas, no solamente, o sea, las artes, las 9 musas, ¿sí? Que tienen que ver con la épica, la lírica, la danza, o sea, las artes, el lugar de las artes, ¿sí? Agogos canal, ¿sí? Y me faltaría hablar de homorfo y oreo, que son las 2 palabras que usamos como sinónimos hoy en día en griego moderno para hablar de lo bello, ¿sí? Lo bello. Entonces decimos homorfo, también podemos decir oreo, pero no es exactamente lo mismo. Homorfo es lo que tiene forma, morfo, ¿sí? De ahí tenés morfogenético, amorfo, lo que no tiene forma, ¿sí? Morfo es la forma, ¿no? Morfí. Homorfo es lo que tiene forma de o sea, forma esférica. La forma esférica, ya desde la tradición pitagórica y Platón también, se consideraba como la forma perfecta. ¿Por qué? Porque no tenía ángulos. Entonces, lo que tiene forma de homorfo, es bello. Lo que no tiene ángulos, lo que es esférico, ¿sí? Y oreo, por otro lado, es otra cosa. Oreo es lo que está a su momento. Hora, ¿no? Hora, la hora, el tiempo, la hora, el momento. Oreo es lo que está en su momento. No es ni antes de su momento ni después de su momento. Está en su momento. Es oreo. ¿Sí? Uno tiene que ver con la forma, el homorfo tiene que ver con la forma, y el oreo tiene que ver con otra cosa, más abstracta. Termino con el viaje, eso que, bueno, perdón, me pasé un poco el tiempo, pero bueno, con una palabra que en realidad no tiene una etimología rara, extraña, pero me parece que es lindo saber de dónde viene la palabra academia, ¿no? Ya que es una palabra tan usada, ¿no? Académico, todo eso. Academia fue el nombre que dio Platón a su escuela. Y bueno, ¿por qué la nombró así? Y uno, bueno, está esperando escuchar alguna etimología muy extraña, muy rara, muy así o simpática mínimamente, pero la verdad es que Academos era el dueño de la tierra del cual compró Platón el terreno para hacer su escuela. O sea, sería el que le vendió, digamos, el territorio, ¿no? El que le vendió el territorio se llamaba Academos, que era un famoso rico de Atenas. Tengan en cuenta que Platón pudo comprar la tierra porque era ateniense. Aristóteles, que no fue ateniense, no pudo comprar una tierra. Por eso tenía la famosa escuela de los peripatéticos, de los que caminaban, ¿sí? Porque no podía tener un lugar fijo. Después el liceo es otra cosa, no es exactamente como la academia de Platón. Entonces, academia, fíjense ahora un término que ha quedado en la historia de la humanidad como el indicio, digamos, del mundo intelectual, para definirse, digamos, a este aspecto, en realidad no es nada más, nada menos que al honor del hombre que le vendió el terreno. Que nunca vamos a saber por qué eligió este nombre, pero eligió eso. La persona se llama Academos y Platón nombró su escuela Academia, que todavía existe con ese nombre, es un barrio de Atenas, y hay una plaza que suponemos que ahí fue, digamos, la academia, ¿no? Pero no hay restos, no hay restos arqueológicos importantes, por lo menos. Bueno, y con eso terminamos
No sé si hay alguna palabra, alguna pregunta que quedó ahí. Yo fui respondiendo mientras las veía. No sé si chicas pudieron ver alguna pregunta que quedó así colgada. O bueno, si hay alguna ahora que quisieran hacer. No, no quedó ninguna pregunta pendiente, pero abrimos el momento de preguntas por si alguien quiere sumar la suya. Dale. Cosmos, mundo y orden. Orden. El cosmos es bello porque es ordenado. ¿Cuál es la diferencia con Imarmeni, con el destino que vimos? Claro, porque la Moira es como el terreno, digamos, que se te brinda. La Imarmeni es como una fuerza del destino, como tiene otra, no es lo mismo. Han elaborado mucho el concepto, por eso hay muchas palabras, eso sucede en las lenguas. Cuando hay muchas palabras, significa que el concepto está bien en la noción. Y Marmene es la fuerza. La Moira es el terreno. No sé si la fuerza del destino que empuja las cosas, eso es la Marmene. Muy bien, la palabra alumna, aunque no es griega, ¿no? Es latina, pero me gusta decirla porque es otra falsa etimología. No es el que no tiene luz, como lo solemos decir, sino él es aquel que está alimentándose. O sea, es alimentado. Alumno viene de ese concepto de alimento, ¿sí? Y no de sin luz. Sí, es latina. Selene. Bueno, no sé la etimología de Selene. Sé decir que es la luna en griego, aún hoy en día, ¿no? Pero no sé Puedes, no lo sé. Me animaría a decir que tal vez tiene que ver algo con Helene, con Helios, Selene, ¿sí? Que tiene que ver con la luz. Con esa S adelante, tal vez tiene que ver con algo con eso, pero no lo sé. Podría buscar. Hay tantas cosas que uno... Sí, hermosa la palabra, la idea, realmente a uno le ayuda a entender la teoría de las ideas, entendiendo la etimología de la idea. Por eso es lindo aprender o, bueno, buscar por lo menos las etimologías. Sí, tiene que ver, hidrólisis, claro, hidrólisis es la liberación del agua. Liberación, lisis. Bueno, otorinolaringología, bueno, otorinolaringología, así nos decía el profe de la primaria. O sea, oído, nariz, laringa y logía. No tengo etimología para eso, pero sí de eso. Bueno, muchas gracias, gente. La verdad que fue un placer compartir eso. Sé que por ahí van a venir ahora palabras a nosotros también. Podríamos haber dicho eso, qué sé yo. Nos van a venir palabras ahora, pero bueno. Lo importante es poder así profundizar en la lengua, que realmente es algo más que una herramienta. Es un mundo, es nuestro mundo. Así que, bueno, muy agradecidos por compartir esto con ustedes.